Buenos días, señores y señoras del jurado, compañeros de las demás casas productoras. Mi nombre es Hernán Villamarín, soy el productor de Más Comunicaciones. Mi compañero es Alejandro González, es el guionista de este proyecto y los vamos a hablar el día de hoy de Guerreros de la Paz. Buenos días a todos, al jurado y a los compañeros. Guerreros de la Paz es la historia de la Guardia Indígena. Después de 60 años de guerra interrumpida en el país, la Guardia Indígena del Cauca se convierte en el primer movimiento de resistencia civil que, armados tan solo de un bastón de mando, al que llaman chonto, se opone, expulsa y confronta de manera pacífica a los grupos armados ilegales que han querido apropiarse de sus territorios. Por eso queremos compartir con ustedes este pequeño video. No se preocupen que recuperarán el tiempo que está No, no hay problema. Ese es el final. Mi nombre es Aida Quilcuen, soy ex consejera del CRIP, hoy coordinadora de Derechos Humanos, Conflicto Armado y Paz del Consejo Regional Indígena del Cauca. La Guardia Indígena no es un proceso coyuntural, es un proceso milenario. No le da vergüenza estar defendiendo un territorio que no le pertenece. No le da vergüenza. Debería sentir vergüenza de ser soldado. Es un proceso de resistencia civil, un proceso de paz. Me metieron 13 disparos a la camioneta. Asesinaron a mi esposo en el 2008. El ejército colombiano, en una emboscada, hicieron un atentado contra mi hija. Yo diría que a mí me correspondió vivir todas las formas de violencia y de guerra que existen en el país. De tantos años de la guerra, hay muchas cosas que nosotros tenemos que contar, y es que la gente se cansó de la guerra. Primero porque la guerrilla viene y los mata, los amenaza, los desplaza, violan a las mujeres. El ejército hace lo mismo, hace los falsos positivos. Así nos maten. El legado de nuestros mayores han dicho: tenemos que resistir y tenemos que estar ahí con dignidad, porque detrás de todo está la gente, los niños, los jóvenes y las mujeres, y todos quienes hacemos parte de un pueblo indígena. Bueno, esta mujer que acaban de ver es la protagonista de nuestra historia. Va a ser el hilo conductor del documental. La vida de Aida Quilcuen es una vida de tensiones, de amenazas, de exilio. A ella le asesinaron su esposo, como lo dice en el video, en el 2008, y de alguna manera resume en su vida lo que ha sido la historia del movimiento indígena en Colombia. Valga la pena decir que es la primera vez que la Guardia Indígena permite que un grupo de realizadores externos a todo lo que ellos han venido desarrollando ingresen a contar desde sus entrañas, desde sus vivencias, desde lo que sienten, desde lo que es vivir en la amenaza misma, contar desde ahí su propia vida y su propio entorno. Y es la primera vez que nos permiten hacerlo, y el permiso ya lo tenemos, es decir, ya tenemos el respaldo de ellos. Por eso esta historia también es una historia de color, es una historia de sitios sagrados, es una historia de música, es una historia de esperanza, es una historia de ritos milenarios, es en última la historia
de la vivencia, de la realidad que viven las comunidades indígenas en nuestro país. No podemos desconocer hoy en día pues, la coyuntura que atraviesa Colombia. Estamos hablando de un proceso de paz donde están los actores del conflicto sentados en una mesa de negociación, y lo que es cierto es que la Guardia Indígena lo que ha demostrado en el transcurso de estos años es cómo finalmente a través de su esfuerzo civil han logrado demostrar que el proceso de paz se puede llevar a cabo de formas diferentes. Es decir, uno puede hablar de paz en Colombia a partir de procesos de la misma comunidad, donde finalmente no es necesario disparar, es necesario mostrar que hay ánimo y se pueden hacer cosas. Sin embargo, las propuestas y las luchas de estas comunidades en sus territorios pues no ha estado ajena a las contradicciones también que viven dentro de con las comunidades campesinas y con algunos hacendados, porque lo que ellos también quieren es un poco recuperar los territorios que ellos consideran sagrados para ellos, para sus ancestros, y entonces también hay un conflicto ahí pues como entre comunidades indígenas y campesinas, o sea que también de alguna manera tienen como una contraparte en las regiones donde han querido, digamos, recuperar estos territorios. La idea es que como tratamos de contar esta historia, es importante comentarles a ustedes que vamos a estar metidos en el pulmón de la Guardia Indígena, vamos a estar compartiendo con ellos, vamos a estar conviviendo con ellos, que nos muestren un poco qué se necesita para iniciarse en la Guardia Indígena. Lo que ellos dicen es que la única alternativa, es decir, o usted es paramilitar, o usted es guerrillero, o usted hace parte del proceso de resistencia civil. Y lo que hemos notado es que los indígenas están apostándole a ser parte del proceso de resistencia civil. También, digamos, la lucha y las propuestas de estas comunidades pues ha trascendido las fronteras. El juez Pablo Anderson ha estado muy al tanto de lo que ha sido su lucha, digamos, como atento a la defensa de muchas de sus causas, o sea que esta también es una historia, digamos, que importa también a la comunidad internacional, porque ellos se han ganado un espacio importante, digamos, en gobiernos y en ONGs extranjeras. Han transcurrido 7 minutos, entonces